esta mesa es el primer de trabajo, es el primer evento donde vamos a escuchar ahora sí propuestas de personas que están inmersas en el tema, pero estamos hablando aquí para que fluyan las ideas, ponerse contexto para que las ideas fluyan, para que se hagan propuestas y escuchar a los especialistas. Hoy tenemos la propuesta de Ley General de Protección de Datos. La realizamos en forma independiente a la Ley General de Acceso, como decía. Esta propuesta de Ley General de Datos la circunscribimos a los datos personales en poder de sujetos obligados, porque textualmente así dice el texto constitucional, pero también dicen los transitorios que se va a reformar la Ley General de Protección de Datos en poder de particulares. ¿No será esta la oportunidad de fortalecer a los órganos garantes? ¿No será esta la oportunidad de dar esa competencia? Y por eso me da mucho gusto tener estar participando en esta mesa, porque sé que quienes ellas están pueden bien tocar estos puntos y pueden muy bien, como conocedores del tema, hacer excelentes aportaciones. Pero creo que las principales y la parte importante va a venir de allá de ustedes. Quiero iniciar mi participación a partir del reto que ha planteado la doctora Maqueo hace unos instantes en su intervención. Hago un paréntesis y les recomiendo leer el ensayo que acaban de publicar precisamente la doctora Maqueo y la doctora Jimena Moreno, exactamente, en el cual precisamente van abordando ya de manera inicial, creo, estos temas precisamente, del cual nos ha hecho una excelente exposición el día de hoy, pero abordan de manera mucho más profunda en este ensayo, y yo creo que es muy importante leerlo, tenerlo en cuenta, porque ahí se puede uno dar cuenta o dimensionar del tamaño del reto que tenemos enfrente, y por supuesto con la posibilidad de poder incidir a partir de los órganos garantes en toda la República, en el trabajo que el legislador tiene a su cargo y que eventualmente lo va a hacer. Yo no creo que va a legislar en el corto plazo, yo creo que las prioridades son otras actualmente en el legislador, en el ejecutivo, pero es un tiempo no desperdiciado, es un tiempo que lo vamos a aprovechar muy bien precisamente con estos foros, así que también celebro mucho la iniciativa de mi compañero, de mi colega en el InfoDF, comisionado Murcio Israel Hernández Guerrero, por el empuje que le está dando precisamente a este tema. Es algo que nos preocupa muchísimo y de verdad creo que es la gran oportunidad de ponernos en la vanguardia, así como México se puso a la vanguardia en materia de transparencia y acceso a la información pública, tanto así que la OEA, por ejemplo, utiliza la ley de México como una de las 3 a revisar en sus cursos, también se los recomiendo. Creo que estamos en el momento clave para poder ubicarnos a la vanguardia también en materia de protección de datos personales. Por supuesto que la visión europea es muy importante, ya tienen camino andado, no hay que inventar el agua tibia, o quizás sí, porque también, como bien se ha establecido, es un derecho nuevo. Inicio mi presentación con lo siguiente. Bueno, la de un servidor, y a mí me interesa muchísimo que veamos otra vez lo que implicó esta reforma, y creo que vale la pena releer la reforma. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, y yo quiero proponer que hagamos una revisión del artículo 6º, por supuesto, el apartado A, la fracción 8ª de la Constitución. ¿Cómo quedó? Porque nos estamos enfocando, bien decía la doctora Maqueo hace rato al inicio de su intervención, pues bueno, se le llama la reforma de transparencia, pero peor aún, muchos dicen la reforma del IFAI, y sí, y todo lo demás, no es cierto. O sea, esto tiene una implicación tremenda, y por eso este panel, agradezco mucho la invitación, dice las implicaciones precisamente para los órganos garantes también. ¿Qué dice la Constitución? En el párrafo que hacía yo referencia, el organismo garante, estamos hablando del nuevo IFAI, digamos así, el organismo garante coordinará sus acciones, decía la doctora Maqueo, ahí está el reto, coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica. Y ahí viene lo interesante, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Pero ¿con quién tiene que coordinarse? El órgano federal con los organismos garantes de los estados.
Y aquí nos tienen, precisamente analizando cómo le vamos a hacer. Y yo traigo una propuesta. En la Ley General en materia de acceso a la información pública y en la Ley General de Protección de Datos Personales, creo que debe indicarse lo siguiente: que para cumplir con la labor de coordinación entre el nuevo IFAI y los estados y el Distrito Federal, establecida en el párrafo 15 del artículo en estudio, deberá crearse un organismo conformado por todos los entes garantes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales de todos los estados y el Distrito Federal. Yo creo que es así como puede cumplirse el mandato constitucional en materia de coordinación y al mismo tiempo ir ya dándole cuerpo a esto que hemos llamado, bueno, ya desde hace más de una década se le llamó COMAIP. ¿En qué la podemos transformar? Ha tenido una serie de dificultades, interpretaciones jurídicas, bueno, ni siquiera como asociación civil se ha podido conformar. Pero ahora sí, hay un mandato constitucional de coordinación. Creo que es el momento, así como se habla de un nuevo IFAI, de una nueva COMAIP, o de lo que queramos, como queramos llamarla. Que la nueva COMAIP será integrada por los 31 estados y el Distrito Federal. Y creo que su conformación puede estar sujeta a la pluralidad, pueden decir sus lineamientos, puede decir la ley general que la propia COMAIP, o como se le denomina a esta nueva instancia de coordinación de todos los órganos garantes, establezca sus propios lineamientos, por supuesto, y en esos lineamientos podrá definir la pluralidad de los estados y el Distrito Federal. Asimismo, se establecerán para su organización coordinaciones regionales cuya representación será elegida y votada por ellos mismos de acuerdo a lo señalado en sus reglamentos o normatividad interna. Es algo que ya se hace. Hace unos instantes lo acabamos de hacer en la coordinación, lo acabamos de ver en la coordinación de la región norte de la COMAIP, cómo hay unas reglas internas que ya funcionan y que precisamente pudiéramos recoger en este nuevo esquema de coordinación. Y que además esa obligación de coordinación pudiera incorporarse después al nuevo IFAI. ¿Cómo? Bien, dice el párrafo 12, el organismo garante, estamos hablando del nuevo IFAI, tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Bien, todo el mundo estamos enfocados con quiénes van a ser los nuevos comisionados. Está bien, eso es muy importante. Pero ahí no se acaba la reforma constitucional. Hay un órgano, una cosa muy rara, perdóname la expresión tan coloquial, que pusieron ahí un consejo consultivo en un órgano que de por sí ya es colegiado. Yo lo dije en su momento en los foros que se hicieron previo a la reforma constitucional, no comprendía cómo en un organismo cuya titularidad no recae en una sola persona, como en el Banco de México, como en el INEGI, en fin, como en la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, que finalmente esto del IFAI toma mucho del modelo de la Comisión de Derechos Humanos. Y ahí sí se explica estos órganos consultivos, estos cuerpos consultivos. En el IFAI van a ser 10 consejeros, además de 7 comisionados. Yo quiero ver una sesión de esas porque sí va a estar medio difícil ahí. Y habrá que distribuir muy bien esas estructuras, definirla muy bien, competencias, en fin, todo eso. Bueno, finalmente un cuerpo consultivo es más bien para opinar, aconsejar, pero bien. Bueno, pues entonces, si el organismo garante tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros que va a elegir senadores, yo creo que hay un reto para entonces ver cómo es que podemos incorporar a través de la legislación, ¿no?, que es la que va a darle estructura a este nuevo IFAI y que lo va a organizar, precisamente incluir en su articulado lo siguiente: que la conformación del Consejo Consultivo del nuevo IFAI, establecido en el párrafo 12 del artículo de estudio, estará sujeta al procedimiento señalado en la presente ley, es decir, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿La podemos vincular? Es un planteamiento que hago casi de provocación, pregunta, y que para la elección de los consejeros consultivos, que tendrá que elegir los senadores, deberá elegirse por lo menos a 5 integrantes de la nueva COMAIP. Esto a efecto de que los estados y el Distrito Federal tengan representación en el nuevo órgano garante. Es decir, si en el nuevo IFAI, con las facultades que ya nos ha explicado la doctora Maqueo, tiene esta posibilidad de atracción de recursos, ya sea en materia de transparencia, acceso a la información pública, o de acceso a la información pública, transparencia no, y de datos personales, estará, creo yo que será muy importante, necesario,
que se incorpore la visión de los estados aquí en este nuevo órgano garante, o en las políticas que establezca precisamente para la difusión de derecho a la información o el derecho a la protección de datos personales, se tomen en cuenta las opiniones, las valoraciones que tengan las regiones de nuestra república, y qué mejor que los órganos puedan aportar esa experiencia, ese conocimiento de lo que ocurre en los estados, en las regiones, en estas políticas que pudieran provenir en el IFAI o generarse ahí. Y yo creo que este organismo garante, organismo nacional, podría tener o podría vacunarse de un riesgo que yo veo además que está ocurriendo ya en otros organismos de otra naturaleza, como el electoral, donde yo veo una intención de regresar a un centralismo, ¿no? De cuestiones electorales, veamos lo que está ocurriendo con ellos. Creo que en este caso pudiéramos ir vacunando pues a este nuevo órgano nacional con un nuevo o un repensado federalismo. ¿Para qué? A través quizá de este consejo o establecer una correa ahí de coordinación, de transmisión, puedan entonces finalmente tener políticas, decisiones, criterios con esta visión local. Ya casi concluyo. Creo que los integrantes del Consejo Consultivo tendrán carácter, por supuesto, honorífico, no puede haber cobro de ningún tipo. Y finalmente creo que es necesario ver de manera integral lo que fue la reforma constitucional. Finalmente, concluyo, permítame nada más un segundo, querido maestro Cuevas, con tres reflexiones. Para la cuestión ya específicamente de la Ley General de Datos Personales, tomar en cuenta los intereses. No bastaría solamente motivarnos por el temor que nos generan, por ejemplo, nuevas tecnologías, redes sociales, en fin, todo eso, el temor de la delincuencia, sí, pero también debemos ponderar los beneficios al momento de legislar. Si, por ejemplo, se necesita conocer hasta mi ADN para que me hagan una medicina o un tratamiento que me va a curar, perdonen, yo sí doy mi ADN, ¿no? Entonces, por decir algo, pero vamos, para otro tipo de situaciones sí hay que cuidar hasta dónde puede ser, en todo caso, una información que sea accesible a otros. Segundo, en este derecho subyace mucho, hay un interés avasallador, digo yo, que es el económico, o sea, es la mano que mece la cuna, es lo que está detrás, que lo impulsa. En su momento, por ejemplo, los tratados con Europa, traía la cláusula democrática, bueno, y después vino toda una reforma de los sistemas electorales. Ahora, ¿qué es lo que yo veo que está motivando mucho esta legislación en materia de datos personales? Económica y comercial que tenemos con otras regiones del mundo. Entonces, creo que en ese sentido también es muy afortunado el ensayo que hacen las doctoras Maqueo y Moreno, porque traen toda la legislación europea. Y finalmente creo que debemos observar, y en su caso incidir, que cómo inciden más bien otras legislaciones, particularmente la de telecomunicaciones. No sé si ya tuvieron oportunidad de darle una lectura a eso, pero trae implicaciones tanto en materia de derecho a la información como en cuestión de protección de datos personales, donde muy probablemente se pudiera estar vulnerando estos dos derechos fundamentales. Creo que no podemos dejar pasar de largo esta situación, hay que darles una lectura y eventualmente vincularlas. Yo pondría en la mesa primero dos preocupaciones. Primero, si es una sola ley general de acceso a la información y de datos personales, o si son dos leyes, ¿no?, diversas. ¿Por qué lo digo esto? Porque hablamos en el artículo 6º constitucional, ya lo decía incluso la doctora Solange al principio, el apartado A es muy claro cuando dice para el ejercicio del derecho de acceso a la información, y establecen la serie de bases y principios, ¿no? Y ahí meten el tema habla de una ley general de acceso a la información y protección de datos personales. Yo en lo particular creo que la solución lo encontramos en el artículo 73 de la propia Carta Magna, que también se reforma, porque establece la competencia para expedir leyes generales y protección de datos personales en posesión de autoridades y demás. Para mí, en lo particular, creo que el tema ese se debe superar. Para mí deben ser dos leyes específicas, y aparte por la complejidad de los temas, creo que son dos leyes específicas las que tienen que haber.
con tratamientos totalmente distintos. Estamos hablando de derechos antagónicos en ocasiones, como es el acceso a la información y la privacidad o los temas de datos personales. Otro tema que pongo en la mesa antes de iniciar con el nombre de este panel, que son retos para los órganos garantes y también en las legislaciones, es si existe la competencia o no por parte del organismo garante federal para conocer de recursos de revisión que tengan que ver con el ejercicio de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Y digo esto por lo siguiente, porque el propio artículo 6 establece en su párrafo octavo, en su párrafo cuarto de la fracción octava, establece de manera categórica y expresa: el organismo garante tiene competencia para, y establece los asuntos relacionados con el acceso a la información. Y más adelante, en la parte final de ese párrafo, establece: también conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados que determinen la reserva, la confidencialidad e inexistencia negativa de la información. Yo creo que cuando se habla en este apartado, a mí sí me preocupa mucho qué va a pasar con el ejercicio de derechos ARCO, si van a ser sujetos a una segunda instancia por parte del nuevo organismo federal o no. Yo en lo particular, la redacción creo que es muy clara, creo que no le da competencia al nuevo organismo federal o al nuevo IFAI para conocer en segunda instancia del ejercicio de derechos ARCO. Sí, del tema de confidencialidad, pero en ejercicio del derecho de acceso a la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede estar reservada la información en tema bajo la modalidad de confidencialidad. En esos casos yo creo que es la competencia del IFAI. En el tema de acceso, rectificación, cancelación, oposición, para mí no creo que haya una competencia por parte del nuevo organismo federal. Hasta ahí lo dejo en la mesa la preocupación. Bueno, y ahora, partiendo en el tema del panel, y para agilizar, bueno, las bases y principios que establece el propio, la propia reforma constitucional están establecidos precisamente en el artículo 6, en el artículo 73, particularmente el artículo 2 también transitorio. Bueno, estamos precisamente en el plazo de 1 año para la construcción de la ley general. Yo también pienso igual que Alejandro Torres, en el sentido de que esta reforma en el tema de datos personales sí nos va a llevar quizás el año. El tema de acceso a la información creo que ya estaremos en el próximo periodo de sesiones, que empieza en septiembre, bueno, transitando hacia la promulgación de esa ley general, pero la de datos personales yo creo que sí nos va a llevar el año. Bien, y también una preocupación, a nivel estatal, por lo menos aquí en Baja California, no contamos con ley específica de datos personales. Entonces, sí debemos de apuntalar todos los estados y también la sociedad civil, lo pongo con toda claridad, en hacer un llamado a los congresos locales y que la ley general que va a establecer las bases y principios en datos personales no sea solamente una ley, digamos, que vaya a aplicar en los estados. O sea, tenemos que impulsar para que existan leyes en cada uno de los estados. Desde luego que en el caso, por ejemplo, hablo de mi caso, donde no existe ni siquiera ley de datos personales ahorita, solamente nuestra ley de acceso a información tiene un capítulo de 4 artículos, desde luego que va a beneficiar mucho, sobre todo a la sociedad, contar con la ley general, pero no nos debemos de conformar con eso, sino tenemos que hacer un apuntalamiento y un llamado a los congresos estatales para que legislen y, como decimos, perdón la expresión, se pongan las pilas y legislen y regulen el tema en cada uno de los estados. Bien. Como ya se ha dicho, bueno, el derecho a la protección de datos personales está establecido en el artículo 16 de la Carta Magna, ¿no? Cuando en 1 de junio del 2009 se añadió el siguiente párrafo: que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación en los términos que fije la ley. Bueno, ¿cuál es el nuevo marco regulatorio? Hay una ley general de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. La propia reforma habla de una ley federal y se habla de las reformas a nivel en las leyes estatales. La Ley General de Protección de Datos en Posesión de Particular también habla de la propia reforma, de que habrá que reformar la Ley de Protección de Datos Personales, pero en posesión de particulares, y las leyes estatales, que es el tema que nos ocupa, y bueno, la Ley General de Archivos. ¿Cómo estamos actualmente? La ley, en el ámbito federal existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La reforma habla de, en uno de sus transitorios, el octavo si mal no recuerdo, que
que el Congreso de la Unión tendrá creará la competencia al nuevo organismo. Hay gente que dice, hay corrientes que establecen si el organismo actual deberá seguir conociendo del acceso, de protección de datos en posesión de particulares, o precisamente será un nuevo organismo. En el tema reitero, de protección de datos en posesión de particulares, también en el ámbito federal, la Ley Federal de Protección de Datos en posesión del sector público. En el ámbito local solamente hay hasta el día de hoy 11 leyes especiales. Vuelvo a traer el tema de la preocupación que tenemos que tener de impulsar en nuestros estados que existan leyes específicas de tratamiento de datos personales en posesión del sector público y no conformarnos con la ley general. Bueno, el derecho a la protección de datos personales es indispensable en una sociedad democrática, ¿sí? Ahí lo establecemos, hay un flujo libre de la información, ¿no?, respecto a los derechos fundamentales, y bueno, es como incide en la sociedad democrática. Los retos para el organismo federal: actualmente yo en mi presentación lo establezco como IFAI, que es lo que tenemos, pero bueno, la reforma habla de un nuevo organismo, habla del organismo garante federal. Está en diseñar las estrategias que permitan la construcción y consolidación de un sistema nacional de protección de datos personales, la implementación de mecanismos de colaboración que permitan el trabajo a distancia, implementar esquemas de capacitación focalizada a distancia que consideren distintas necesidades de capacitación para los diferentes ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal. Por supuesto que elaborar indicadores de manera coordinada con las entidades federativas bajo el esquema que también ya citó en su presentación el comisionado Alejandro Torres. Para los órganos garantes en las entidades federativas, ¿cuáles son los retos fundamentales? Impulsar la creación de leyes de protección de datos personales, ya lo comenté, contar con las facultades suficientes para garantizar el derecho a la protección de datos personales en posesión de las autoridades públicas estatales y municipales, ¿sí? Capacitar a los servidores públicos en materia del derecho a protección de datos personales, buscar la implementación de estrategias de coordinación entre los órganos garantes locales, el IFAI y en su caso el órgano garante del sector privado para propiciar la plena vigencia del derecho a la protección de datos personales en todo el territorio nacional. También establecer claramente parámetros para evitar heterogeneidad normativa, que es precisamente el espíritu pues, de la reforma constitucional aprobada en febrero, que es precisamente homogeneizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, pero también el ejercicio de los derechos ARCOR, la tutela de los derechos ARCOR. Contar con atribuciones también legales suficientes para garantizar la protección de datos personales en posesión del sector público, emitir normatividad específica para la operación de la ley, porque luego sucede que los órganos garantes no tienen, digamos, la facultad para poder emitir lineamientos o reglas, digamos, de carácter vinculatorio hacia todos los sujetos obligados, lo cual obviamente es un contrasentido. Evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación, apoyar y contribuir con acciones concretas y específicas la adopción de medidas de seguridad suficientes y necesarias para garantizar el tratamiento legítimo y seguro de los datos personales, fomentar la observancia de los principios y deberes que se establezcan en la ley especial, entre otros, ¿sí? Capacitar a los trabajadores de las instituciones públicas, a los titulares, a los enlaces, a los responsables, a los encargados, a todo el personal en general, de todos los sujetos obligados, capacitarlos de manera muy pormenorizada y puntual. Contar con medidas de seguridad para proteger los datos personales también son, esos son los retos para los entes públicos en las entidades federativas. En el cumplimiento de las nuevas atribuciones deberá también hacerse en el contexto de restricciones de recursos presupuestarios para la difusión del derecho a la protección de datos personales, capacitar al personal, porque también, como dijeron por ahí en alguna ocasión, todas las leyes cuestan, claro que cuestan, pero ¿cuánto cuesta no tener protegido un derecho fundamental como es el de la protección de datos personales? Creo yo que no está en tela de duda que tenemos que hacer una inversión precisamente para tutelar un derecho fundamental como el derecho a la privacidad, y por lo tanto no debe haber restricciones presupuestarias y debemos ser congruentes desde el discurso político, también llevarlo a la práctica, porque siempre hablamos de que sí se va a proteger el derecho, por ejemplo, a la información, pero no se dan los recursos presupuestarios suficientes para tutelar el derecho de acceso a la información. Lo mismo debe suceder con el tema de protección de datos personales. Considerar que el sector público es distinto que el sector privado. Ya voy a terminar. El marco normativo específico y público define los márgenes de actuación de los servidores públicos. En el sector público se deben de tomar en consideración otros derechos, por ejemplo, el derecho de acceso a la información. Por lo tanto, deben de considerarse como figuras totalmente distintas en el ámbito del sector público y el ámbito del sector privado. Establecer con precisión la unidad de protección especial,
¿sí? Hablamos de sistemas de datos personales, de bases de datos, ¿sí? Ya para concluir, los aspectos de central importancia a clasificar en la Ley General de Protección de Datos Personales. Es importante pues tener con toda claridad en el personal involucrado en el tratamiento de los datos personales, desde el ente público, el titular del ente público, y en el esquema que cito en la lámina. Bueno, finalmente definir claramente el tipo de obligaciones que tendrán los entes públicos o los sujetos obligados, inscribir los sistemas de datos personales que detenten ante los órganos garantes, no dejar una autorregulación a los sujetos obligados, sino que el órgano garante sea, o los organismos garantes sean quienes tutelemos esa regulación, no dejarlo como el ámbito privado, ¿sí? En el ámbito privado establecemos, bueno, se establece la figura de la autorregulación, pero no podemos hacer lo mismo con el sector público, ¿no? Tenemos que cuidar esa parte. Voy a platicar primero sobre la dispersión normativa, ¿no? Estamos ahorita presentes viviendo estos tiempos de la reforma y vemos que en todos los estados, que en todo el país se presenta este suceso de dispersión normativa, ya que nuestro sistema jurídico no tiene una tipología específica por lo que respecta a las leyes generales. Si bien la Constitución nos está estableciendo si bien la Constitución nos establece un marco referencial de qué es lo que va a tener esta ley general, pues nos dice que debe de contener una definición exhaustiva de los sujetos obligados, el ámbito con el cual la van a aplicar, las autoridades federales y locales y la competencia tanto para los órganos federales y locales así como para el Distrito Federal. Bueno, específicamente lo que refiere en la materia de protección de datos, como ya lo comentaron anteriormente los compañeros, se va a establecer un apartado especial que considere el tratamiento de datos personales en posesión de autoridades, en el cual se establezcan parámetros para proteger este derecho y las versiones públicas que los contengan. ¿Cuáles serían los alcances ahora? Bueno, primero un diseño institucional de los órganos garantes del país, debido a que no existe un mismo tipo de autonomía. Entonces debemos de homologar. Para empezar, no todos los estados cuentan con una autonomía constitucional y aparte de la autonomía como órganos especializados, órganos garantes en relación a estas materias, creo que también faltó ahí un poquito y a lo mejor sería una pugna que se tendría que dar en cada estado en relación a una autonomía presupuestal. Es una limitación que tenemos en todos los estados y mientras no exista una autonomía presupuestal, pues estamos limitados en muchísimos aspectos que ahorita es parte de las conclusiones y retos que tenemos en los estados que aterrizan en capacitaciones. Establecer de igual forma medidas de seguridad en el tratamiento de los datos y socializar este derecho fundamental en materia de protección de datos personales, que bueno, como consecuencia tendría que recaer en capacitaciones y esto repercute, vuelvo a insistir, en nuestro tema presupuestal. Dentro de otros alcances hay que hacer conciencia también en el sector privado respecto de las obligaciones del manejo y de la protección de los datos personales. Es un sector que maneja muchísimos datos personales y que todavía no existe la cultura y la conciencia en diferentes lugares a los que acudimos, como simplemente a la farmacia a veces por un medicamento que te piden hasta copia de la credencial del lector si es un medicamento controlado y ciertos datos. Y en los hoteles, bueno, en infinidad de lugares, ¿no?, a los que nosotros acudimos, entonces hay que hacer una conciencia. Recae otra vez nuevamente el tema en los estados por el tema de capacitación. Y en el ámbito de competencia de cada uno de los actores que se encuentren involucrados, habría que tomar medidas específicas para el tema de la protección de datos. ¿Cuáles serían las implicaciones de esta ley general? Bueno, primero creo que ya esto también ya fue comentado, lo voy a hacer en forma muy general. Como órgano federal, sigue regulando o tiene competencia en los sujetos obligados de carácter federal, es también responsable de los datos personales. La misma Ley Federal de Protección de Datos y Posesión de Particulares se lo otorga la facultad. Esto siempre y cuando no exista una nueva entidad encargada de la protección de datos que todavía sigue pendiente. Como órgano nacional, también interviene tanto en el orden jurídico federal, en el orden jurídico estatal y en tiene la facultad por medio de la Constitución para ser revisor de las resoluciones de los organismos que emitimos en las entidades federativas. Bueno, la Constitución establece
que se faculta al órgano constitucional autónomo de carácter nacional para conocer de los recursos que interpongan los particulares, respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados en los datos y del Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en los términos que establezca la ley. Este artículo, creo que ahorita, este párrafo ya fue revisado, y como consecuencia de esto, de esta facultad deriva que el recurso de inconformidad que se substancie ante el órgano garante nacional respecto de las resoluciones que emitiremos en los órganos autónomos locales procede tanto en materia de acceso como en la de confidencialidad, como anteriormente lo refirió mi compañero consejero. Esto debido a que, bueno, en esas resoluciones, se comentó también, existen temas relativos en materia de confidencialidad y no solamente en información pública gubernamental. El órgano nacional, en el tema de la parte sobre la creación de la ley general, cumpliendo con los términos de la Constitución, pues debe tener las bases, principios generales y procedimientos para el ejercicio de este derecho, y mediante esta ley general se pretende disminuir la dispersión normativa, que fue del principio de lo que empezamos a platicar, estableciendo así una simetría en todo lo que da en cuanto a las leyes de los estados. Antes de llegar a esta, la ley... Actualmente los estados son 11 los que cuentan con una ley de datos. Estas son las fechas en las cuales fueron expedidas, y en base a esta información pues nos damos cuenta que solo la tercera parte del país cuenta con la ley de datos. Y todavía aquí ni siquiera estamos tomando en cuenta el porcentaje de cuáles de ellas ya han sufrido alguna modificación o reforma. Si las revisamos, tal vez muchas de ellas ni siquiera han sido tocadas desde el momento en que fueron expedidas. Es por eso que refería desde un principio el tema de la dispersión. Va a ayudar mucho el caso de la ley general para ajustarlas en los casos en los que estados ni siquiera han realizado alguna reforma, y también en el caso de los que no cuentan con ellas. Como conclusiones, bueno, tenemos la estandarización de criterios e interpretaciones en la protección del derecho, establecer en la ley reglamentaria mecanismos, procedimientos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el recurso de inconformidad, que lo va a tener que llevar por el órgano garantes del derecho, y la independencia, creo que esto es muy importante, que debe de existir entre el órgano autónomo de carácter nacional con los organismos autónomos especializados de los estados y del Distrito Federal en relación a las facultades de atracción y de revisión. Gracias. Bueno, yo probablemente el enfoque de mi ponencia sea en torno a la visión estatal, desde la visión del órgano garante del Estado de Durango, que tengo el honor de presidir, y bueno, parecerá una especie de informe o de lo que hemos realizado en el Estado de Durango en torno a este importante tema. Por eso, en una primera instancia, hablaríamos del IDAIP, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, connotación que adquiere el instituto a partir de la reforma integral a la Constitución del Estado de Durango, que que fue promulgada el 29 de agosto del año 2013. Y esta reforma integral de la Constitución del Estado de Durango le da todas las autonomías al Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública, incluyendo la facultad de iniciativa, atribuciones para iniciativas de leyes o reglamentos en las materias de su competencia, es decir, en todo lo que es derecho a acceso a la información pública y protección de datos personales y archivos públicos. Nosotros contamos ya con todas las autonomías, no así probablemente con los recursos necesarios para la implementación. Entonces lo vemos nosotros ahí podríamos ver en este tema en la siguiente diapositiva. Pongo primero el artículo 136.
en donde se habla de que el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tiene como objeto garantizar, promover y difundir el ejercicio del derecho a acceso a la información pública y proteger los datos personales en poder de los sujetos obligados. Ahí no estamos invadiendo la competencia federal que claramente se otorga al Instituto Federal de Protección de Datos de Acceso a la Información Pública, al IFAI, en torno a la protección de datos personales en posesión de particulares. Y en la parte final, en el último párrafo, en negritas, dice: por lo que hace a la protección de datos personales, se regirá por los principios de calidad de los datos, utilización no abusiva, exactitud, derecho al olvido, oportunidad y consentimiento. Aquí en esta parte podemos comentar que curiosamente en la siguiente, el mismo artículo, bueno, en el artículo 29 de la misma Constitución, empezar por el 136, pero en el 29 dice: el derecho a la información está garantizado en los términos de la presente Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en la fracción tercera de ese mismo artículo se comenta que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fije la ley. Nosotros sí contamos con una ley de protección de datos personales del Estado de Durango, que fue promulgada el 13 de junio del año 2013 y que se encuentra en vacatio legis precisamente por las consideraciones de el presupuesto, la implementación, el tiempo que se requiere para su implementación, y estamos esperando que en un plazo probablemente de un año esta ley entre en vigor. Ahí en el artículo 3, por ejemplo, se comenta ya hay una diferencia entre los principios que se postulan en la Constitución de agosto de 2013 con respecto a esta ley, que habla de los principios. En la protección de datos personales se habla de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud, proporcionalidad, responsabilidad y seguridad. Aquí, como una primera preconclusión, podríamos decir que una de las cuestiones, y ahí coincidimos en que la ley general no debe ser regulatoria, sino debe ser una ley que establezca bases, principios generales, criterios generales, requisitos y plazos mínimos, y no tanto una ley que invada la competencia de los estados, y que en ese sentido, por ejemplo, se establezcan principios únicos o se enriquezcan toda una serie de principios. Aquí ya se habla en la ley, en la Constitución del Estado de Durango, por ejemplo, de derecho al olvido, pero en otras legislaciones, probablemente en la misma reforma constitucional, no se habla de ese principio del derecho al olvido. Y luego, bueno, nosotros pasaríamos a hacer algunas recomendaciones para las leyes secundarias, con la visión de los estados, o con la visión, en este caso, a título personal, con una visión desde lo local. Que todas las instituciones públicas, los servidores públicos y en particular la clase política sin excepción, debe estar sujeta a severas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Aunque bueno, esto está referido fundamentalmente a la Ley General de Transparencia. Pero aquí, por ejemplo, en el punto 5, relacionado en lo general, diríamos: en ningún caso los órganos garantes de las entidades federativas deben estar sujetos a subordinación ni supervisión alguna respecto del órgano garante federal o nacional. Esas son de las consideraciones. Las otras tienen que ver más con el tema de la transparencia y rendición de cuentas, particularmente el párrafo 3, el párrafo 4. La número 2 es: debe respetarse ante todo el federalismo y la autonomía de los órganos garantes de los estados. Esas son las consideraciones generales. Nosotros hemos identificado esta agenda legislativa, hemos ya establecido coordinación con nuestro Congreso estatal y encontramos que hay que hacer una alineación mínima de la reforma constitucional con la Constitución de Durango, que es plenamente congruente, incluso en ciertas cuestiones, y esta es más de avanzada que la misma reforma constitucional. Tenemos en espera de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Estamos en espera también de las reformas para proceder después
a las reformas a la Ley Federal de Datos Personales. De ahí pasaríamos a la Ley General de Archivos, posiblemente, las reformas y adiciones a la Constitución local, en su caso, tendríamos que hacer una alineación, y pasaríamos a la parte de contar ya con reformas y adiciones a la Ley Estatal de Protección de Datos Personales, que como los mencioné está en vacatio legis por el hecho de la instrumentación. Y posiblemente dentro de la agenda estatal, de la agenda legislativa, para el 2015 estaríamos generando la Ley Estatal de Archivos, sustentada en la Ley General. Pero desde luego que hay que tomar en cuenta que siempre la generación, pues hay una tendencia nacional, además de la tendencia al centralismo, una tendencia a las leyes generales y a los organismos nacionales. También hay una tendencia a que todos los problemas nacionales los queremos resolver con nuevas leyes, con una gran dispersión normativa. Pero en ese sentido hay que tomar en cuenta que sí, para generar una ley hay que considerar que son necesarias para su implementación capacidades institucionales, recursos y tiempo que a veces no se tienen. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta que toda nueva ley tiene un impacto directo en el presupuesto de las instituciones a las cuales nos corresponde implementarlas, toda vez que deben redimensionarse y redirigirse los recursos necesarios para la ejecución de sus atribuciones y obligaciones adicionales. En el último párrafo, por ejemplo, pondría yo, coloco este párrafo para impulsar su desarrollo institucional y conseguir un mayor posicionamiento e impacto en la sociedad. El instituto que tengo el honor de presidir debe ser un referente obligado en el manejo debe ser un referente del manejo escrupuloso y eficiente de los recursos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y por ello hemos llevado a cabo procesos de planeación estratégica y presupuesto orientado a resultados, armonización contable e implementación de mecanismos internos de control, rendición de cuentas y evaluación del desempeño. Nuestro énfasis está enfocado en la innovación, en el despliegue inteligente de sus atribuciones y funciones y sobre todo en una gestión institucional congruente, eficiente y eficaz. Lo fundamental es que esta nueva Ley General de Datos Personales y esta nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información o todo el conjunto normativo que se defina debe considerar como correlato los presupuestos adecuados para que en los órganos garantes de los estados, porque esta simetría que se comenta mucho, esta desigualdad en el ejercicio de derechos, tiene que ver también con una desigualdad en el ejercicio presupuestario. Tiene que haber entonces acompañar esta nueva ley con este fondo nacional para el desarrollo del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos personales en los estados, para que los órganos garantes puedan tener capacidad administrativa para desarrollar todo lo derivado de esta protección de datos personales, que son desarrollo de sistemas de datos, registro de sistemas de datos, procesos, procedimientos, criterios de evaluación de los sistemas de datos, y que a veces pues quedan planteados como obligaciones en la ley, pero no existen ni las capacidades ni los recursos para llevarlos a cabo. Una de las conclusiones sería, bienvenidas las nuevas regulaciones, las nuevas disposiciones normativas, pero que también vengan acompañadas de presupuestos suficientes para que puedan ser implementadas en los órganos garantes de los estados. Muchas gracias. Pero quisiera hacer una serie de reflexiones en torno a los temas que nos traen el día de hoy aquí. Primero que nada, si bien el tema de archivos es un tema que se ha considerado el patito feo de esta triada, ¿no? Pues el tema de protección de datos no se queda muy atrás. Ha sido, digamos, visto como un asunto colateral, que nada más se ha hablado de esto cuando hablamos de la colisión de derechos, cuando queremos abrir una información, y siempre nos encontramos con el obstáculo de los datos personales. Aquellos que somos aperturistas y que estamos siempre tratando de abrir, pues el obstáculo de los datos personales lo vemos más bien
como una limitante más allá que como un derecho, como algo positivo que tendríamos que abrazar. La misma sociedad civil organizada de este país está muy flaca en este tema, está, digamos, limitada, no tenemos organizaciones que reivindiquen la lucha por la protección de nuestra intimidad y de nuestros datos personales. Hay una serie de riesgos que no están identificados, ni siquiera los estamos, digamos, dimensionando como ciudadanos en cuanto a este tema. Sobre los retos, creo que es bien importante y coincido con la lógica de pensar en el fortalecimiento de los órganos garantes locales más allá de un centralismo avasallador con estas nuevas facultades de este nuevo organismo nacional. Creo que este nuevo sistema nacional de transparencia, el que se mandata en la reforma, pues tiene que ser un sistema coordinador. Ciertamente es muy buena la propuesta, así lo estábamos pensando, así ha sido incluso la discusión desde que empezamos a trabajar en la reforma, como una nueva COMAIP o una COMAIP Reloaded, ¿no? Pensando en llevar a esta experiencia de coordinación a un nuevo nivel. Un nuevo nivel que implique criterios similares y que nos permita orientar las resoluciones a nivel local, un nuevo coordinación que incluso se haga cargo de una promoción compartida del derecho de acceso a la información y de la protección, de la cultura de la protección de los datos personales. Es decir, no recargarle al nuevo IFAI toda la responsabilidad de la promoción, y además que este nuevo sistema nacional de transparencia pues también se haga corresponsable todos los organismos garantes de lo que tiene que ser la promoción de estos dos derechos. Esto es importante porque hemos visto una gran cantidad de estrategias de promoción, por cierto, y es importante también traerlo, que nos llama la atención, siendo tan claro el objetivo último que es llevar el acceso a la información y la promoción de datos personales a un nivel de socialización suficiente, pues las estrategias han sido, muchas de ellas, digamos, incoherentes, con poca profesionalización, con incapacidad de poder medir resultados, y vaya, no voy a poner ejemplos, pero por ahí había un órgano garante que hasta promovía el derecho a la información, o la transparencia más bien, con tatuajes de una señora en Baby Doll, pues diciendo a todos nos gusta la transparencia. Eso fue en el 2006, 2007, por allá, y este tipo de cosas permite, o más bien impide, que el tema arranque a nivel nacional de una manera coherente, estructurada. Este nuevo sistema nacional de transparencia puede hacer esa tarea, y puede llamarse nueva COMAIP o puede pensarse como una nueva COMAIP, pero lo que sí creo que debe de prevalecer es esta visión coordinadora, más allá de este nuevo centralismo avasallador en el que pues estamos inmersos a nivel nacional. Ese sí es el contexto a nivel nacional y hay que entenderlo así. La autonomía política y la autonomía presupuestaria, dos puntos fundamentales para que estos organismos puedan ser fortalecidos. No hay autonomía política si no hay autonomía presupuestaria. Si hay grilletes financieros como los hemos detectado en las últimas investigaciones que hemos hecho, pues difícilmente se puede hacer. Y uno adicional, los procedimientos de nombramientos tienen que también ser incluidos para que los nombramientos sean de manera transparente y poder combatir las cuotas partidistas, ¿no? Sobre los datos en posesión de particulares, creo que un reto fundamental tiene que ver con no dejar morir la discusión o no resignarnos a que los organismos garantes del derecho a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, pues se quede hasta ahí, y poder impulsar el tema de que sea otro organismo el que se encargue específicamente de los datos en posesión de particulares. Creo que desde un inicio se empezó a dar esta discusión, llamó la atención por el peligro de que el IFAI muriera de obesidad institucional, por llamarlo de alguna manera, y tuviera tantas facultades y tantas atribuciones y tantas responsabilidades y un presupuesto cada vez más insuficiente. Esto lo puede llevar a un riesgo y puede llevar a estos organismos también a un riesgo que creo que debemos de seguir discutiendo. ¿Vale la pena que este nuevo IFAI tenga o mantenga esta atribución, o vale la pena
crear una nueva institución que se dedique exclusivamente a esto. Sobre la dispersión normativa, no nada más es un asunto de dispersión normativa, sino de fragmentación institucional, fragmentación y poca coherencia entre estas normas. Muchas veces, y creo que ahí hay puntos a favor a quienes hablan de un solo código o de una sola ley general que pueda interconectar de manera correcta y coherente todos los procesos y los dilemas procesales que va a tener este sistema. Creo que complica pensar en que si ya de por sí el sistema nacional, si le podemos llamar sistema nacional de rendición de cuentas, es incoherente entre sí y está fragmentado y muchas veces pues no está interconectado y se duplican procesos y demás, pues sumándole además estos nuevos temas, pues puede ser todavía mucho más complicado. Por último, creo que también necesitamos pensar en facultades suficientes y las medidas de apremio que sean aplicables. Hay experiencias locales y muchos avances a nivel local que deberían de estarse pensando en las reformas de la ley general en ambos casos. Me refiero, por ejemplo, a experiencias como esa página interna, si la recuerdan, fue una nota de Reforma hace como 6 meses, la página www.buscardatos.com, está habilitada para Chile y Argentina actualmente, pero hace 6 meses estaba habilitada para México y tú podías entrar, revisar nombre, dirección particular, clave de elector, RFC, fecha de nacimiento, CURP, ¿no? Y hasta teléfono de tu casa. Ahora nada más está habilitada para Argentina y Chile, pero sí es importante pensar en qué facultades se les están dando a este organismo para poder combatir este tipo de situaciones, más bien también del lado de los sujetos obligados. Y obviamente las pocas consecuencias que han habido en estas experiencias. Y por último, uno de los temas que llaman mucho la atención y que han llamado mucho la atención también al de los senadores es el Consejo Consultivo de este nuevo organismo y su naturaleza. Yo he participado en innumerables cantidad de consejos consultivos y regularmente, como les decía, una cosa es pues dar consejos y te consultan, pero a fin de cuentas los que toman las decisiones hacen lo que quieren. La nueva lógica de estos consejos es que sean comités de control social, que se pueda hacer un control social desde dentro de la institución y poder controlar, me refiero a cuestiones administrativas, facilitar la rendición de cuentas de la institución. En el IFAI le hubiera servido mucho un consejo consultivo que, por ejemplo, aprobara una estrategia institucional en donde hacer presencia a nivel internacional. Por ejemplo, si es coherente o no es coherente esta estrategia, si vale la pena ir a Australia o no vale la pena ir a Australia a dar la misma presentación en todos lados. Es decir, un consejo al interior de la institución que no intervenga en la resolución de los asuntos, sino más bien un consejo que intervenga en la definición de los perfiles de los puestos de alta dirección en el IFAI, en el nuevo IFAI, etcétera, etcétera. Esa es como que la visión. Son varias visiones, lo entiendo así, pero la visión que yo llevé y que he llevado a proponer en este caso es esta otra. Por último, decirles, ya se me acabó el tiempo, ya lo sé. Por último, decirles un par de cosas. Creo que independientemente de las visiones que podamos tener encontradas o no desde la sociedad o incluso entre los mismos órganos garantes, hay un espíritu muy claro en torno a toda esta energía que se mueve en estos temas, que es: no queremos ese neocentralismo avasallador que pase por encima de todas las experiencias locales que han sido, creo que mucho más enriquecedoras que incluso a nivel federal. Creo que deberíamos de pensar en cómo retomar esas estrategias, las mejores prácticas y llevarlas a que se retomen en este nuevo sistema nacional.